Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver qué es el ambiente en los textos narrativos, cómo pueden ser los cuentos o las novelas, además de los tipos de ambiente que hay y cuáles son sus características. Lo primero es que debemos tener una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente. En la vida cotidiana a veces usamos esa expresión. Por ejemplo, podemos decir que el ambiente está muy contaminado cuando hay mucho smog, o también en una misa se habla de un ambiente solemne. O si nos encontramos en un lugar junto a personas que están discutiendo, podemos decir que hay un ambiente muy tenso. En todo caso, el ambiente tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Puede relacionarse con algo material, como el smog, con las actitudes de las personas, como la seriedad de quienes asisten a una misa, o con emociones, como la tensión que sentimos al estar involucrados en una pelea. Esto es lo que debes tener en cuenta, que el ambiente, en sus diferentes presentaciones, va a relacionarse con el entorno. Entonces, ahora podemos revisar cuáles son los diferentes tipos de ambiente que hay en un texto narrativo. Existen 3 tipos de ambiente: el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El ambiente físico es el más fácil de identificar porque es el lugar donde los personajes se encuentran y van realizando sus acciones. En las obras audiovisuales es sencillo de ver. Por ejemplo, en esta escena de Death Note, el ambiente físico es que los personajes están en lo alto de un edificio con varias estructuras metálicas a su alrededor, desde donde se puede ver toda la ciudad, además de que están bajo la lluvia al anochecer. Y ahora fíjate en este ejemplo. Me hallaba muy cansado, y con esto, y lo caluroso del tiempo, y la media pinta de coñac que me había bebido al abandonar el barco, sentí que me ganaba el sueño. Me tendí en la hierba, que era muy corta y suave, y dormí más profundamente de lo que recordaba haber hecho en mi vida, y más de 9 horas, según calculé, pues al despertar acababa de amanecer. Intenté levantarme, pero no pude moverme, pues se daba la circunstancia de que me encontraba con los brazos y las piernas fuertemente amarrados a ambos lados en el suelo, y mi cabello, largo y fuerte, atado del mismo modo. Asimismo, sentía varias delgadas ligaduras que me cruzaban el cuerpo, desde las axilas a los muslos. Solo podía mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su luz me hería la vista. Al poco tiempo sentí que se movía sobre mi pierna izquierda algo vivo, que avanzando lentamente sobre el pecho, me llegó casi hasta la barbilla. Al forzar la mirada hacia abajo cuanto pude, advertí que se trataba de una criatura humana cuya altura no llegaba a 15 centímetros, con arco y flecha en las manos y una aljaba a la espalda. Entretanto, sentí que por lo menos 40 más de la misma especie seguían al primero. En este caso, el ambiente físico es descrito por el protagonista de la novela, y nos dice que está acostado sobre el pasto, que es un día soleado y que acaba de amanecer. Además, se encuentra atado y está rodeado por varios hombres de una estatura de 15 centímetros, más o menos. Es una descripción muy completa, como ves, y sin problemas podemos imaginar la situación. Eso es más o menos lo que se ha hecho para representar esta escena en las muchas versiones que existen de los viajes de Gulliver. Por otra parte, el ambiente social es un poco más complejo, pero la clave para entenderlo está en su nombre. Si estamos hablando de un ambiente social, entonces tiene que ver con la sociedad. Cada una de las personas somos, de algún modo, sujetos independientes, con pensamientos propios y la libertad para vivir más o menos como nos gusta, pero también estamos dentro de una sociedad, es decir, nos relacionamos con otras personas. Muchas veces crecemos dentro de una religión, nuestras familias pertenecen a una clase social, trabajamos en diferentes cosas, tenemos orientaciones sexuales distintas, además ocupamos diversos roles en las familias dependiendo de si somos hijos, madres, abuelos, tías, etc. En fin, hay muchos aspectos que entran en juego y todos ellos también forman parte de quién somos. Lo mismo pasa con los personajes de una historia. Viven dentro de una sociedad y ese entorno cultural, religioso, moral, económico y político en el que viven es lo que se llama ambiente social. Entonces, así como pasa en nuestro caso, el entorno social termina afectando la manera en que viven los personajes. Otra vez, en las obras audiovisuales es sencillo ver esto. Por ejemplo, si nos vamos a una novela clásica mexicana, nos encontramos con Marimar. Ella es una chica que nunca ha ido a la escuela, vive muy pobremente con sus abuelos en la costa y no se relaciona con muchas más personas. Por decirlo así, su ambiente social es muy reducido y conoce poco o casi nada de cómo es el mundo. Ese ambiente es lo que viene a explicar hasta cierto punto su carácter ingenuo y que no sepa muchas cosas que nos pueden parecer obvias, como distinguir cuando alguien te está dando un disfraz para hacerte quedar mal en vez de un vestido para una fiesta elegante. ¿Verdad que me veo muy bonita?
¿Pero qué haces vestida así? Ahora, si buscamos el ejemplo de un texto, podemos leer un fragmento de un cuento. Para entenderlo es importante saber que el personaje está hablando de una vaca llamada Serpentina, a la que se le llevó el río y era de su hermana. Entonces la historia sigue. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa, y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego como crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Como puedes ver, aquí hay varias cosas que podemos notar. La familia del personaje que está contando la historia es muy pobre, seguramente vive en el campo, su papá es, digamos, la cabeza de la familia y no hay una muy buena opinión de las mujeres. Todo eso hace que el personaje casi dé por hecho que su hermana se va a volver una piruja solo porque perdió su vaca. Por supuesto, eso es exagerado, pero es lo que piensa el personaje, arrastrado por el ambiente en que ha crecido. Y además, en los textos hay algo importante. Fíjate en el lenguaje que usa el personaje. La historia está siendo contada casi como si fuera una plática, y usa expresiones muy coloquiales como apuración o capitalito. Ese lenguaje que usa el personaje tiene que ver también con su ambiente social. En cambio, si este texto lo dijera un personaje, digamos, que esté en una reunión formal, seguramente en vez de apuración diría consternación, y en vez de capitalito podría decir patrimonio. En los textos, las palabras, los diálogos, las expresiones y en general la forma de expresarse van a cambiar dependiendo del personaje y del ambiente social en que haya crecido. Por otra parte está el ambiente psicológico. Este es el único ambiente que no tiene que ver con la vida de los personajes dentro de la historia, sino que tiene que ver contigo. El ambiente psicológico es la atmósfera que se crea al leer un texto y que tú experimentas. Conforme vas leyendo la descripción de los espacios, las emociones de los personajes, la vida que van teniendo, sus problemas, sus logros, etc., puede que sientas alegría, tristeza, angustia, enojo o cualquier otra emoción. Otra vez es lo mismo que pasa cuando ves una película y sientes miedo o sientes tristeza o molestia por lo que sucede, aunque sepas que solo es una película. Eso mismo pasa cuando leemos una historia. Y eso es lo que se conoce como ambiente psicológico. Por eso, aunque algunos digan que leer es aburrido, lo cierto es que puede despertar tantas emociones como la película, la serie o la obra de teatro más apasionante que conozcas. Ahora, para resumir todo lo que hemos visto, podemos usar este cuadro sinóptico. En un texto narrativo hay tres tipos de ambiente: el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El ambiente físico es el lugar donde los personajes se encuentran y van realizando sus acciones, por lo que en la narración se pueden mencionar los muebles que hay en el lugar, el clima, cómo son los edificios, el tipo de naturaleza que hay, el tipo de iluminación del lugar, el tipo de decorado y un largo, etc. El ambiente social es el tipo de sociedad donde vive y ha crecido el personaje. Tiene que ver con la cultura, la religión que se practique, los valores morales que se tengan en una sociedad, el entorno familiar, el contexto económico y político, etc. El ambiente psicológico es la atmósfera que se crea al leer un texto y que experimenta el lector. Al leer un texto narrativo podemos experimentar miedo, tristeza, alegría, expectación, enojo, etc. Si quieres usar este cuadro sinóptico, te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas imprimir. Y eso es todo por ahora. Hasta el siguiente video.